buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Son las 7 de la mañana. Son múltiples los titulares que hasta ahora están escribiendo la crónica de unos mercados que no descansan, de un escenario geopolítico que, ojo, todavía eleva más la tensión y el apasionamiento en torno a lo que puede pasar en torno a esas elecciones de Estados Unidos de cara al 5 de noviembre, cuando las encuestas van acercando a Kamala Harris en apenas lo que están siendo horas, unos 3 días desde hoy, desde que Biden diera un paso al lado. Pero ahora, justo cuando el reloj está marcando las 7 de la mañana, el protagonismo viene en arena de protagonistas empresariales. Rinden cuentas, sobre todo mirando a lo que es el mercado español. Hoy esas cuentas del Banco Santander que se erigen como claros protagonistas de una sesión en la que además el mercado tiene que cotizar los resultados de Tesla, que se desplomaba un 5% en After Hours, o también las cuentas de Alphabet. Pero el protagonista a esta hora es Santander, gana 6.059 millones de euros, es un 16% más en el primer semestre y mejora los objetivos para 2024, ese beneficio por acción que sube un 19%. Ahora, lo que dice la entidad que preside Ana Botín sobre los objetivos de 2024 es un crecimiento de ingresos a un dígito alto, eficiencia en torno al 42% y ROTE por encima del 16%. Sin lugar a dudas, es uno de los protagonistas a esta hora en una jornada en la que, con permiso de esa noticia de última hora, o también ese PMI, recuerden, esta semana toca lluvias de PMIs, y la actividad económica del sector privado en Japón vuelve a estar en crecimiento en julio, pese a la contracción en la manufactura. La crónica de la mañana nos hace mirar una vez más al tablero internacional, al de la geopolítica y lo que es el movimiento de fichas y lo que es una Kamala Harris, la hasta ahora y todavía vicepresidenta de los Estados Unidos, que está viendo cómo cuenta con todos los delegados necesarios para esa nominación demócrata. Lo decíamos ayer, ella misma lo hacía público en su primer meeting en la jornada de este martes, y en la que además iba a la misma esa zona clave en Milwaukee, donde los republicanos habían celebrado esa convención nacional republicana y elevado a Donald Trump ya como ese candidato a la nominación para concurrir a las elecciones, y conocíamos el nombre de J.D. Vance, su vicepresidente, si gana. Por cierto, que ya hay nombres que se barajan en torno a quiénes podrían ser los compañeros de fórmula, el compañero de ticket con el que Kamala Harris tiene que optar a esa candidatura, tiene que trabajar en esa campaña por la Casa Blanca, y que, por cierto, la nominación, la convención demócrata, llega en el mes de agosto. Ahora, los nombres que el mercado está barajando es ni más ni menos que está el senador de Pensilvania, Josh Shapiro, el de Arizona, Mark Kelly, y el de Carolina del Norte, Roy Cooper, que emergen como esos posibles nombres que podrían acompañarles en esa batalla por la Casa Blanca. Declaraciones en las que, como decimos, hemos visto en las últimas horas a Kamala Harris ganar cuerpo, viéndose arropada por esos seguidores, esos firmes votantes del Partido Demócrata, que ya está aupando apenas 48 horas después de que Biden diera un paso al lado, y en lo que ha sido su primer meeting ya entrando en campaña en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, donde, recordemos, la semana pasada Donald Trump aceptaba la nominación republicana. Es un lugar clave que se disputará de cara a las elecciones. Y en este escenario, sin lugar a dudas, clave, por supuesto, los movimientos que seguimos de cerca de una administración Biden, donde Joe Biden, una administración de Washington, donde Joe Biden sigue siendo el presidente, y el jueves tiene previsto reunirse con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que se encuentra de viaje en los Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y su gran aliado en Oriente Medio, que es Israel. Pero ojo, porque hoy Netanyahu va a hablar ante las dos cámaras, y según lo que estaba publicando la CNN, Kamala Harris no tiene ninguna intención de presidir ese discurso en un momento en el que las tensiones son claras entre Washington y Tel Aviv, con la mirada puesta en lo que está siendo ese drama humanitario que está acompañando el conflicto bélico que se desencadenaba tras los atentados
sorpresivos del 7 de octubre de Hamás y con esa intensificación de los ataques que ha ido protagonizando lo que es el ejército israelí frente al movimiento de resistencia islamista, con graves daños entre los civiles, también grandes movimientos de los refugiados y marcando líneas rojas, e incluso en meses en los que hemos visto cómo Estados Unidos ha llegado a frenar envío de armas, advirtiendo, poniendo líneas rojas y sobre todo ante una ofensiva de alto nivel sobre Rafah, que se marcaba ya como el discurso más férreo y tajante de Washington, tratando de frenar los ataques del ejército israelí. Sin lugar a dudas, son los grandes puntos de atención en un momento en el que también, por supuesto, seguimos atentos a los otros grandes puntos calientes del mapa. En las últimas horas, Japón, de hecho, ha elevado sus protestas por las acciones de Rusia contra los empresarios nipones. Lo que acaba de decir Tokio es que las sanciones que ha impuesto su gobierno, las sanciones contra Moscú, responden precisamente a lo que ha sido la respuesta por el incumplimiento, por la vulneración de la ley internacional por la invasión de Ucrania. Pero, sin embargo, traslada la protesta a Moscú y rechaza esas medidas que afectan a compañías como Toyota o Rakuten. Es un escenario de tensión, es un escenario en el que, como vemos, estamos pendientes de Estados Unidos, de Oriente Medio, de la guerra en Ucrania, de Rusia y, por supuesto, con esos protagonistas con nombre propio que han escrito la crónica en las últimas horas y que nos hacen mirar a Wall Street. Si la última hora aquí en España llega con esos resultados del Santander que acabamos de contarles, anoche la resaca de Wall Street venía marcada con dos de los grandes megacapitalizados, dos de los gigantes tecnológicos, y entre ellos Tesla, y veíamos cómo en el mercado after hours, en esas operaciones extendidas, sus títulos caían cerca del 5%, un 4,7%, después de que, por una parte, los beneficios del segundo trimestre no han alcanzado las estimaciones del consenso y, por otra parte, con una caída del 7% en los ingresos por automóviles. Protagonismo absoluto del gigante de automóviles de lujo de Elon Musk, Tesla, mientras que al mismo tiempo también conocíamos las cuentas de Alphabet y también veíamos cómo caían sus títulos de forma mucho más moderada en ese mercado after hours, porque si bien por una parte la matriz de Google sí ha superado las expectativas de los resultados finales y en los ingresos, hemos visto, sin embargo, cómo decepcionaban los ingresos por publicidad en YouTube, y eso es lo que ha pesado en el ánimo de los inversores y escribiendo, por tanto, lo que va a ser el gran protagonismo de Wall Street cuando hoy abra sus puertas, una jornada en la que los protagonistas son las empresas ya a la espera, además de esos datos de PMI que vamos a ir conociendo, a la espera de la publicación del dato de PIB del segundo trimestre en los Estados Unidos y, por supuesto, a la espera al cierre de semana de ese deflactor al consumo de ese PCE. Pero, por supuesto, en la fotografía del día estamos hablando desde España en un momento en el que los equilibrios para sacar adelante la legislatura del gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura ha vuelto a arrojar un nuevo capítulo de agua fría, nuevas tensiones y lo que supone un freno, un obstáculo de cara a desarrollar esos presupuestos generales del Estado para 2025. Las últimas horas la cita estaba en el Congreso y lo que hemos visto es cómo finalmente sus señorías tumbaban los objetivos de estabilidad y frenan así los presupuestos. Veíamos a la ministra María Jesús Montero sentada muy en solitario en ese Congreso, 178 votos en contra, 171 a favor y ninguna abstención, que frena y torpedea, por lo tanto, el sacar adelante ese primer paso de los presupuestos para 2025. El Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sí confiaba en sacarlos adelante, pero el voto en contra de Junts, sobre todo, en plena negociación entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, ha estado sobrevolando y ha pesado a la hora de sacar o no ese proyecto adelante, y se ha quedado tumbado y aplacado, torpedeando lo que es ese primer paso hacia los presupuestos del año que viene. Una jornada, por lo que contamos, intensa, llena de protagonistas, la última hora con esos beneficios del Santander, que además eleva objetivos para 2024, y por supuesto mirando a Estados Unidos, donde Kamala Harris va estrechando va estrechando espacio con respecto a Donald Trump en esas encuestas que miran a quién podría ser el candidato que se llevase la victoria para la Casa Blanca.
12 minutos pasan de las 7 de la mañana. Seguimos con este primer repaso de la actualidad del día miércoles 24 de julio y el Banco Santander acaba de presentar en la CNMV sus resultados con un balance que lo que hace es anunciar un incremento, eleva sus ganancias un 16% en el primer semestre por encima de los 6.000 millones de euros y eleva los objetivos para 2024. La entidad que preside Ana Botín se convierte a esta hora en el claro protagonista y señalando entre algunos de sus principales indicaciones como el CET1 fully loaded sube hasta el 12,5% tras sumar 20 puntos básicos en el trimestre. El margen de intereses clave aumenta un 12% hasta una cifra récord de 23.457 millones de euros gracias al crecimiento de todos los negocios, sobre todo retail, CIB y wealth. La ratio de eficiencia mejora con fuerza hasta el 41,6%. Gracias a la transformación, dice el banco, hacia un modelo más sencillo, digital e integrado con los costes estables por cuarto trimestre consecutivo en euros constantes. La calidad crediticia sólida, coste del riesgo del 1,2% en línea con el objetivo para el año. Y ya saben que esta es la lectura semestral. En cuanto al segundo trimestre, el beneficio atribuido alcanzaba el récord de 3.200 millones de euros, lo que supone un 20% más. Cifras que lo que hacen es apoyar y elevar las perspectivas, los objetivos de la entidad para 2024. Ahora prevé ingresos, crecimiento a un dígito alto desde un dígito medio, eficiencia del entorno del 42% desde algo menos del 43%, ROTE mayor del 16% y el coste del riesgo en ese 1,2%. Clave, por tanto, las estimaciones, mejora objetivos para 2024 y, sobre todo, destacando el buen comportamiento de todos sus negocios. Los ingresos crecen además un 10% en el primer semestre, según destaca la presidenta Ana Botín, apoyados en los 5 negocios globales, y los costes se mantienen casi planos 4 trimestres consecutivos, mientras que el beneficio por acción aumenta un 19%. Y por supuesto, esta mañana, en el tono más económico en el que podemos despertar, datos de PMI de la actividad económica del sector privado en Japón, una lectura que arroja crecimiento en el mes de julio, el índice de producción en 52,6, mientras que vemos como la fortaleza en esa lectura llega por parte del PMI de servicios, 53,9, mientras que el manufacturero se queda en terreno de contracción, 49,7 desde el 50,4 de junio. Es esa fotografía de cómo se está comportando la economía nipona. Y la crónica geopolítica del día nos hace mirar a Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris ya se encuentra en plena inmersión en la campaña presidencial. Este martes, por primera vez desde que el presidente Biden anunciase que ponía fin a su campaña de reelección y apoyaba a Harris como la mejor opción demócrata para optar a la nominación. Harris ha estado en la ciudad disputada de Milwaukee, en Wisconsin, donde la semana pasada los republicanos Donald Trump y J.D. Vance eran nominados por la convención republicana como candidatos a la Casa Blanca. La vicepresidenta Harris ha pronunciado un primer discurso así como favorita ante un público entusiasta volcado en el que coreaba sus consignas. Según ha proclamado Harris, los demócratas no van a dar marcha atrás porque su lucha es por el futuro, y hablaba de una lucha por la libertad. Kamala Harris aparecía entusiasmada y confirmaba ante todos los asistentes cómo ya tenía la confirmación de haber ganado el apoyo de los delegados para asegurarse la nominación demócrata. Vamos a escucharla. This morning that we have earned the support of enough delegates to secure the Democratic nomination. And I am so very honored, and I pledge to you I will spend the coming weeks continuing to unite our party so that we are ready to win in November. Kamala Harris cuenta con esos delegados, los que le van a confirmar además en la convención
como la nominada a aspirar a la Casa Blanca, pero falta saber quién va a ser quien le acompañe, su número 2, el que se convertiría en vicepresidente o vicepresidenta de los Estados Unidos. Y los nombres que hasta ahora se barajan, mira, según los donantes citados por Financial Times, pone el senador de Pensilvania, Josh Shapiro, el de Arizona, Mark Kelly, y el de Carolina del Norte, Roy Cooper, como los favoritos para convertirse en el vicepresidente de Estados Unidos si Harris se impone a Donald Trump el 5 de noviembre. Y tan solo 48 horas después de que Joe Biden diera un paso al lado a favor de apoyando la candidatura de Kamala Harris, vemos cómo las encuestas están aupando de manera vertiginosa a la demócrata y le acerca a lo que es el apoyo que hasta ahora estaba teniendo con clara distancia Donald Trump frente a los demócratas. 3 nuevas encuestas, según han recogido los importantes medios americanos, están mostrando que Harris está ya mucho más cerca, prácticamente empatada con Donald Trump, lo que indicaría que la dinámica de la carrera presidencial podría estar cambiando, según cita la CNBC. El entusiasmo entre los demócratas es palpable. La campaña de Harris ha informado de que recibieron tantas confirmaciones de asistencia para el evento de la jornada de ayer que tuvieron que mudarse incluso a un lugar más grande en el último minuto. El mitin de este martes atraía a 3.000 personas, lo que le convierte en el más grande de esta contienda electoral para este 2024. Entre tanto, Donald Trump está haciendo incisivo sus ataques contra la figura de Kamala Harris, contra lo que ha sido la administración de Joe Biden, y además ha incluso señalado cómo está orgulloso de haber sufrido aquel disparo, aquel intento de magnicidio contra su persona en defensa de la democracia. Y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha negado a presidir el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que va a protagonizar ante las cámaras del Congreso en las próximas horas. La decisión de no asistir a la reunión de la que informa la CNN pone de relieve la tensa relación entre la administración Biden y Netanyahu en un momento en que la guerra en Gaza ha provocado una creciente reacción a nivel interno en los Estados Unidos. Un asistente de la vicepresidenta ha señalado a la CNN que los 2 líderes mundiales se reunirán por separado a finales de semana. El asistente Harris ha citado además un evento previamente programado como la razón por la que no puede asistir al discurso de este miércoles. Y en el escenario internacional, el gobierno de Japón ha trasladado sus protestas contra las sanciones de Moscú sobre una serie de empresarios nipones de firmas como Toyota o Rakuten, a los que ha prohibido la entrada en territorio ruso por haber apoyado a Ucrania. El portavoz del Ejecutivo nipón rechaza este movimiento, señalando que no puede aceptar estas medidas, ya que impiden, dice, actividades justas de las empresas japonesas. Dice que Rusia mantiene que es una contramedida ante las sanciones, pero todas las sanciones, asegura Tokio, se han aplicado por la vulneración de la ley internacional contra y por la invasión de Ucrania. Por ese motivo, Tokio ha trasladado su protesta a Rusia por vía diplomática y continuará haciendo esfuerzos por la protección de los ciudadanos, dice, y empresas japonesas en Rusia. Y entre los protagonistas de esta mañana mirando a los mercados tenemos que acercarnos a los que rendían cuentas al cierre del mercado. Alphabet, la matriz de Google, presentaba resultados al cierre. Sus acciones se dejaban un 1,7% en After Hours, superaba las expectativas en los resultados y en los ingresos en el segundo trimestre. Ganaba $1,89 por acción sobre 84.740 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos en su segmento de publicidad en YouTube no alcanzaban las previsiones. Y el que se lleva al batacazo en After Hours será Tesla. La compañía de Elon Musk de vehículos eléctricos de lujo se desplomaba un 4,7% después de que los beneficios del segundo trimestre no alcanzasen las estimaciones del consenso y anunciase una caída del 7% en los ingresos por automóviles. Por otra parte, eso sí, la empresa ha registrado unos ingresos trimestrales de 25.500 millones, un 2% más y ligeramente superiores a lo previsto por Wall Street. Tesla registraba un beneficio neto atribuido de 1.478 millones en el segundo trimestre, lo que supone una reducción del 45% en comparación con un año antes. Visa también confesaba sus cuentas y el mercado After Hours los recibía con caídas superiores al 2%. Ha anunciado ingresos inferiores a los previstos en el tercer trimestre fiscal, 8.900
millones de dólares. El volumen de pagos, eso sí, ha aumentado un 7%. Y aquí en Europa, dentro del sector de lujo, la firma francesa Louis Vuitton presentaba unos beneficios netos de 7.267 millones de euros en el primer semestre, lo que equivale a un retroceso de algo más del 14% en comparación con el mismo periodo de 2023. La compañía que abonará un dividendo de 5,5 euros el próximo 4 de diciembre. Y mirando a los protagonistas empresariales con nombre propio, tenemos que mirar al mercado español y el protagonismo de las empresas del mercado del BM Growth. En concreto, tenemos que hablar a esta hora de Clerp, después de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana haya emitido la pertinente licencia medioambiental a favor de la filial de Clerp Ingeniería y Estructuras del Caribe, Inercal, representada por el señor Pedro José Romero Hernández, al que se llama promotor, en el documento para la construcción y operación de su proyecto Larimar City and Resort. Según recoge el documento, el promotor, la filial de Clerp, tendrá que acometer el desarrollo megacomplejo hotelero y residencial situado en el distrito municipal turístico Verón Punta Cana, municipio de Salvaleón de Higüey, en la provincia de la Altagracia. El megacomplejo contará, entre otras cosas, de 30.000 viviendas distribuidas en edificios de hasta 18 niveles. 6 hoteles con 2.000 plazas habitacionales, playa artificial a 50-60 metros de altura, un paseo marítimo al estilo del Mediterráneo de más de 3 kilómetros o un campo de golf de 18 hoyos y country club. Esto es solo uno de los muchos apéndices que recoge ese mega complejo. La licencia ambiental será válida por 5 años siempre y cuando el promotor cumpla con las condiciones recogidas en el documento, y la compañía se compromete a presentar cada 6 meses los informes de cumplimiento ambiental del programa de manejo y adecuación ambiental. Y por supuesto, en la crónica de la mañana tenemos que señalar lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso de España. El Pleno ha rechazado este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. 178 votos en contra, 171 a favor y ninguna abstención, que suponen frenar y poner piedras en el camino para la aprobación de unos presupuestos para 2025. El Ejecutivo contaba con aprobar la senda fiscal planteada para los próximos meses, pero el voto en contra de Junts en plena negociación entre el PSC y Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha sido decisivo. Se complica así la tramitación en tiempo y forma de los presupuestos del Estado de 2025. No en vano, los objetivos son el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas y la base sobre la que el Estado, las comunidades y las entidades locales fijan su tope de deuda y déficit. Entonces hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.